Año 31 antes de nuestra era. Cabo de Accio. El aire estaba suspendido en la calina inmóvil de principios de septiembre. En la cuatrirreme insignia antoniana reinaba un extraño y tenso silencio, roto solo por el crujido del cuero, el suave chapoteo del agua contra los costados y el lejano murmullo de cientos de miles de voces que llegaba desde ambas orillas del Golfo de Ambracia. Marco Antonio estaba de pie en la cubierta elevada. Su silueta maciza, como tallada en granito, se recortaba nítidamente contra el cielo matutino. Su armadura, obra de maestros griegos, estaba pulida hasta brillar como un espejo, pero ni siquiera ella podía ocultar el cansancio que se había instalado en los pliegues de sus ojos y su boca. Miraba hacia el oeste, donde, más allá de la estrecha garganta del estrecho, como una manada de lobos hambrientos, se alineaban las naves del enemigo. Eran más pequeñas, más ágiles, y eran más numerosas. Las naves de Cayo Octavio, las naves de su antiguo aliado, su cuñado, su protegido, y ahora, su enemigo mortal. El muchacho a quien una vez había llamado con desdén heredero de un nombre, no de un valor. Y ahora, este muchacho, este frágil joven de ojos fríos, lo había encerrado a él, Marco Antonio, conquistador de la Galia, vencedor en Filipos, señor de Oriente, en esta maldita ratonera. Su mirada recorrió su propia flota. 500 naves, enormes deciremes y octeres de varias cubiertas, verdaderas fortalezas flotantes coronadas por torres de asedio. Estaban diseñadas para infundir pavor, para aplastar al enemigo con su masa. Pero ahora, en esta trampa sin viento, parecían gigantes torpes y vulnerables. En sus cubiertas se agolpaban 22 legiones, los mejores soldados del mundo, curtidos en decenas de batallas desde Armenia hasta la Galia. Creían en él. Para ellos, no era solo un general, era la encarnación del dios de la guerra, un Hércules viviente, cuya amplia sonrisa y rudas bromas de soldado valían más que el oro. Estaban dispuestos a morir por él, y muchos de ellos morirían hoy. A su lado, a la sombra de un toldo púrpura, estaba ella, Cleopatra, reina de Egipto, descendiente de los Ptolomeos, la última chispa de un mundo helenístico que se extinguía. Incluso ahora, en vísperas de la batalla que decidiría el destino del mundo, emanaba de ella un aura de poder sobrenatural. Su galera de oro, la Antopator, con velas púrpuras y remos plateados, se mantenía un poco a la zaga, lista para la ruptura. Su presencia aquí era a la vez su fuerza y su principal debilidad. Por ella, por su sueño común de un nuevo imperio greco-romano con capital en Alejandría, había apostado todo: su nombre, su reputación, sus legiones, su Roma. Sentía las miradas sobre él, las miradas de sus centuriones, llenas de una lealtad perruna, las miradas de sus oficiales romanos, en las que, tras el respeto, ya asomaba la duda. Muchos de ellos no entendían esta guerra, no entendían por qué debían luchar contra sus propios conciudadanos por una reina egipcia. No entendían por qué su invencible general dudaba, por qué se había dejado encerrar, por qué escuchaba más los consejos de una mujer que los de sus legados. Faltaba no más de una hora para la señal fatídica que lanzaría a 2 flotas, 2 ejércitos, 2 destinos al sangriento torbellino de la última guerra civil de la República Romana. En esa hora repasaría toda su vida. Una vida parecida a la erupción de un volcán, turbulenta, impetuosa, llena de victorias brillantes y derrotas aplastantes, de un amor demente y de una traición que helaba el alma. Aún no sabía que esta batalla no sería un triunfo, sino una catástrofe. Que su huida del campo de batalla pasaría a los anales de la historia como el símbolo de la mayor de las deshonras. Que su nombre en Roma sería maldecido, y su historia sería escrita por su enemigo, convirtiéndolo de héroe en traidor, de león en esclavo de una reina extranjera. Era Marco Antonio, el último titán de una era que se marchaba, y el sol de esa era ya se ponía sobre las olas jónicas. La cuenta atrás había comenzado. Antes de que las legiones se postren ante el hombre, debemos comprender el mundo que forjó su carácter, pues ningún hombre es una isla,
especialmente en el caldero hirviente de la tardía República Romana. Marco Antonio no nació en el vacío, fue carne de la carne de su tiempo, una era de ambiciones titánicas y caídas igualmente grandiosas, una era en la que las antiguas virtudes republicanas se resquebrajaban bajo la presión del poder personal y las riquezas incalculables. Para entender al león hay que entender la selva en la que creció. Antonio nació en el 83 antes de nuestra era en una familia perteneciente a la más alta aristocracia romana. Su estirpe, la nobleza plebeya de los Antonios, era antigua y respetada. Su abuelo, Marco Antonio el Orador, fue uno de los más grandes oradores judiciales y políticos de su tiempo, cónsul y censor, cuya elocuencia se convirtió en leyenda. Era la encarnación de la vieja nobleza republicana, un hombre cuyo poder se basaba en la autoridad, la ley y la palabra. Sin embargo, su destino fue trágico. Durante las sangrientas proscripciones de Cayo Mario, fue asesinado sin piedad, y su cabeza cortada fue exhibida en la rostra del foro. Este trauma familiar, este recordatorio de lo cruel y voluble que podía ser la política romana, quedó grabado para siempre en la memoria de los Antonios. El padre de nuestro héroe, Marco Antonio Crético, fue todo lo contrario a su ilustre padre. Era un hombre bueno y generoso, pero absolutamente incompetente en asuntos militares y de Estado. Habiendo recibido poderes extraordinarios para luchar contra los piratas en el Mediterráneo, fracasó estrepitosamente en la campaña, sufriendo una humillante derrota en Creta, por la que recibió su sarcástico apodo de Crético. No dejó tras de sí gloria, sino enormes deudas que supusieron una pesada carga para su familia. La madre de Antonio, Julia Antonia, era una mujer de un temple muy diferente. Procedía de la estirpe patricia de los Julios y era pariente lejana del propio Cayo Julio César. Julia era una matrona romana estricta, autoritaria y respetada que tras la muerte de su marido se volvió a casar con Publio Cornelio Lentulo Sura, uno de los participantes en la conjuración de Catilina. Esta conexión resultó fatal. En el 63 antes de nuestra era, el cónsul Marco Tulio Cicerón desveló la conspiración, y el padrastro del joven Antonio fue ejecutado sin juicio por orden de Cicerón. Marco Antonio recordaría ese día toda su vida. Desde entonces, Cicerón se convirtió en su enemigo personal y mortal. El odio hacia el hombre que ordenó la ejecución de su padrastro se convirtió en una de las fuerzas motrices de su futura carrera. Así, la juventud de Antonio estuvo ensombrecida por dos antepasados ejecutados, un abuelo ilustre y un padrastro sin gloria, así como por la vergüenza de un padre incompetente. Creció en un mundo donde la gloria familiar lo era todo, y necesitaba desesperadamente lavar esas manchas de su reputación y superar a sus ancestros. Físicamente, la naturaleza lo había dotado generosamente. Plutarco, nuestro principal biógrafo, lo describe como un hombre de una estatura física sobresaliente. Alto, de complexión atlética, con hombros anchos, poseía una belleza masculina, incluso ruda. Una barba espesa y rizada, una frente alta y una nariz aguileña le daban un parecido con las representaciones del héroe mítico Hércules, y Antonio cultivó conscientemente esta imagen, afirmando que su linaje descendía de Antón, hijo de Hércules. Esta apariencia y modales hercúleos, su risa estruendosa, su amor por las libaciones abundantes, su sencillez al tratar con los soldados rasos, creaban una imagen de un hombre abierto, generoso e intrépido, un rompe y rasga, lo que contrastaba marcadamente con los modales refinados y a menudo hipócritas de muchos de sus contemporáneos aristócratas. Sin embargo, la turbulenta juventud de Antonio casi arruina su futuro. Sin la estricta supervisión paterna y dotado de una enorme energía vital, se sumergió de cabeza en la vida disoluta de la juventud dorada de Roma. Sus amigos más cercanos fueron Cayo Escribonio Curión y Publio Clodio Pulcro, los dos juerguistas y alborotadores más notorios de su generación. Juntos pasaban días y noches bebiendo, jugando y en aventuras amorosas, acumulando deudas colosales. Plutarco informa que a los 20 años, la deuda solo de Antonio ascendía a 250 talentos, una suma astronómica para la época.
No era una simple juerga juvenil. Era el estilo de vida de una parte de la aristocracia romana, decepcionada de los viejos ideales y que buscaba la autoafirmación en la extravagancia, la violencia y el desprecio de las normas sociales. Las bandas de Clodio aterrorizaban las calles de Roma, convirtiendo la lucha política en batallas campales. Antonio formaba parte de ese mundo, un mundo donde la daga y el garrote se habían convertido en argumentos tan importantes como un discurso en el Senado. La salvación para él, como a menudo sucedía en Roma, fue el ejército. Cansado de la persecución de sus acreedores y de su escandalosa reputación, Antonio huyó de Roma en el 58 antes de nuestra era hacia el este, a Grecia. Aquí se dedicó a lo que se esperaba de un joven aristócrata: perfeccionar su elocuencia y estudiar el arte militar. Y pronto se le presentó la oportunidad de demostrar su valía. El procónsul de Siria, Aulo Gabinio, amigo de su familia, estaba reclutando un ejército para una campaña en Judea. Antonio se alistó inmediatamente en el ejército y recibió el mando de una unidad de caballería. Y aquí, lejos de la influencia corruptora de la capital, en las duras condiciones de un campamento militar, se manifestó la verdadera naturaleza de Antonio. El libertino disoluto desapareció, dando paso a un comandante valiente, talentoso y carismático. En los combates en Judea demostró un valor personal asombroso, siendo el primero en escalar la muralla de una fortaleza enemiga. Luego, durante una campaña en Egipto para restaurar en el trono al rey Ptolomeo XII Auletes, padre de la famosa Cleopatra, volvió a distinguirse. Su caballería actuó con audacia y eficacia, decidiendo el resultado de varias batallas. Demostró no solo valentía, sino también nobleza. Tras la toma de la ciudad de Pelusio, salvó a sus habitantes de la masacre y el saqueo, y también se encargó de dar un entierro digno al comandante egipcio caído. Fue aquí, en Egipto, donde posiblemente vio por primera vez a la joven princesa Cleopatra, que entonces tenía unos 14 años. Nadie podía imaginar el papel fatal que este encuentro jugaría en su futuro destino. Los éxitos militares en Oriente cambiaron por completo su estatus. Regresó a Roma no como un deudor fugitivo, sino como un héroe aclamado, un joven león que había probado la sangre y la gloria. Se demostró a sí mismo y a toda Roma que no era solo el nieto de un gran orador o el hijo de un almirante inútil. Él era Marco Antonio, un hombre nacido para la batalla. Su reputación atrajo la atención del hombre más poderoso de Roma en ese momento, su pariente lejano, Cayo Julio César, que justo entonces libraba su grandiosa guerra de conquista de la Galia. César necesitaba hombres como él, valientes, leales, sin miedo ni a la sangre ni a las intrigas políticas. El camino de Antonio hacia las cimas del poder no había hecho más que empezar, y ese camino pasaba por los bosques de la Galia, con la sangre hasta las rodillas, a la sombra del águila del gran César. Cuando Marco Antonio se unió al ejército de César en la Galia, en el año 54 antes de nuestra era, entró en un mundo completamente diferente. No era simplemente un ejército, era la maquinaria de guerra personal del dictador, el instrumento más perfecto y letal que el mundo antiguo había visto jamás. Aquí, lejos de las intrigas senatoriales, se forjaban los nuevos líderes de Roma, cuya lealtad no pertenecía a una república abstracta, sino a su general, que los llevaba de victoria en victoria, otorgándoles gloria, y, no menos importante, un enorme botín de guerra. Para Antonio, la Galia se convirtió en la escuela superior de la guerra y la política. César vio de inmediato en su joven pariente un enorme potencial. Valoraba en él no solo el coraje personal, sino también esa misma sencillez hercúlea que le permitía a Antonio conectar con los legionarios rasos. Antonio no rehuía comer del mismo caldero que los soldados, beber con ellos vino barato y contar chistes groseros. Recordaba a muchos por su nombre, compartía sus dificultades y peligros. Esta capacidad de ser uno de los suyos para los soldados lo convertía en un comandante ideal, capaz de inspirar a las tropas a las hazañas más desesperadas. César, él mismo un maestro en la comunicación con el ejército, comprendía el valor de un hombre así.
Antonio ascendió rápidamente de simple oficial a uno de los legados clave de César. Participó en numerosas batallas, pero su momento estelar fue el asedio de Alesia en el 52 antes de nuestra era, la batalla decisiva de toda la guerra de las Galias. Aquí, el ejército de César, que asediaba la fortaleza donde se había refugiado el jefe de los galos rebeldes, Vercingetorix, se vio a su vez asediado, rodeado por un ejército gigantesco que acudió en ayuda de los sitiados. En uno de los momentos críticos de la batalla, cuando los galos rompieron las fortificaciones romanas en un sector, César lanzó al contraataque precisamente a las legiones bajo el mando de Antonio. Antonio no solo detuvo la brecha, sino que lideró un furioso ataque que sembró el pánico en las filas enemigas y, en última instancia, decidió el resultado de la batalla y de toda la guerra. Después de Alesia, el nombre de Marco Antonio se hizo conocido en toda Roma, pero César utilizó sus talentos no solo en el campo de batalla. Vio en Antonio también una valiosa herramienta política. Aprovechando su creciente popularidad, Antonio fue elegido primero cuestor y luego, con el fuerte apoyo de César, tribuno de la plebe para el año 49 y antes de nuestra era. Este cargo era clave en el conflicto que se gestaba entre César y el Senado, encabezado por su antiguo aliado y ahora principal rival, Cneo Pompeyo Magno. El tribuno de la plebe poseía el sagrado derecho de veto, con el que podía bloquear cualquier decisión del Senado o de los magistrados. Antonio, junto con su amigo Curión, se convirtió en la voz y el escudo de César en Roma. Defendió ferozmente los intereses de su patrón, bloqueando todos los intentos del partido senatorial de despojar a César de su ejército y sus provincias. Sus discursos en el Senado eran audaces y provocadores. Llevó la situación política al punto de ebullición, buscando deliberadamente la escalada. El desenlace llegó en enero del 49 antes de nuestra era. El Senado, presionado por Pompeyo, declaró a César enemigo del Estado e impuso el estado de emergencia. Las vidas de los tribunos de la plebe, Antonio y su colega Quinto Casio, estaban en peligro. En una escena dramática que se convirtió en una excelente jugada de propaganda, Antonio y Casio, disfrazados de esclavos, huyeron de Roma por la noche y llegaron al campamento de César, que se encontraba junto al río Rubicón, la frontera entre su provincia e Italia. Su aparición fue para César la gota que colmó el vaso, el pretexto formal para iniciar la guerra civil. Saliendo ante sus legiones y mostrándoles a los tribunos de la plebe exiliados y humillados, cuyo poder sagrado había sido pisoteado, César pronunció un famoso discurso, acusando a sus enemigos de violar las leyes. Con las palabras «la suerte está echada», cruzó el Rubicón. En la guerra civil que comenzó, Antonio fue la mano derecha de César. Mientras el dictador avanzaba rápidamente sobre Roma, Antonio, al frente de un destacamento de veteranos, ocupó sin lucha las ciudades clave de Italia. Luego, cuando Pompeyo y la mayoría de los senadores huyeron a Grecia, César se dirigió a España para derrotar a las legiones pompeyanas allí estacionadas, y dejó a Antonio al mando de las tropas en Italia, convirtiéndolo de hecho en el amo temporal de la península. Tras el regreso de César de España, se enfrentaron a la tarea más difícil: transportar el ejército a través del mar Adriático hasta Grecia, donde Pompeyo había reunido enormes fuerzas. La flota de César era pequeña y el mar estaba controlado por los barcos de Pompeyo. César logró transportar él mismo a la primera parte del ejército, pero luego la flota pompeyana estableció un bloqueo férreo. Antonio, que se había quedado en Brindisi con la otra mitad de las tropas, se encontró en una situación desesperada. Durante varios meses no pudo romper el bloqueo para ayudar a su comandante. Finalmente, demostrando una valentía y un riesgo increíbles, en medio de una tormenta invernal, cuando el bloqueo enemigo se debilitó, embarcó a sus soldados y logró deslizarse a través del mar, uniéndose al ejército de César. Esta audaz ruptura salvó la campaña. En la batalla decisiva de Farsalia en el 48 antes de nuestra era, César confió a Antonio el mando del flanco izquierdo de su ejército. Mientras César, con su genial maniobra de la cuarta línea de reserva, aplastaba el flanco derecho y la caballería de Pompeyo,
Antonio mantuvo firmemente su sector, impidiendo que el enemigo rompiera sus posiciones. La victoria fue total e incondicional. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado a traición. La guerra civil, al parecer, estaba ganada. Después de Farsalia, César partió en persecución de Pompeyo y acabó quedándose atrapado durante mucho tiempo en Egipto, envuelto en las disputas dinásticas y en su famosa relación con Cleopatra. Y a Marco Antonio lo envió de nuevo a Roma, esta vez confiriéndole el altísimo cargo de jefe de la caballería, lo que lo convertía en el segundo hombre del Estado después del propio dictador. Y fue aquí, en la cima del poder, en un entorno pacífico, donde volvieron a manifestarse los peores rasgos de su carácter. Lejos de la disciplina militar y de la autoridad de César, Antonio se sumergió de nuevo en el lujo y el libertinaje. Se instaló en el antiguo palacio de Pompeyo, organizaba banquetes interminables, aparecía en público acompañado de la actriz Citeride, a quien llevaba consigo en una litera cerrada como a una reina. Su arrogancia y su mala gestión provocaron el descontento general en Roma. No pudo hacer frente a los problemas económicos ni a un motín de las legiones que exigían la recompensa prometida. Cuando César finalmente regresó a Italia, estaba furioso. Apartó al Antonio de todos sus asuntos y lo mantuvo ostensiblemente a distancia durante mucho tiempo. Parecía que la carrera de Antonio, que había comenzado tan brillantemente, había terminado sin gloria. Fue el mejor de los legados, pero el peor de los gobernantes. Aún tenía que aprender esa lección. El período de ostracismo fue una dura prueba para Marco Antonio. Durante casi 2 años, del 47 al 45 antes de nuestra era, permaneció en la sombra. César, que estaba terminando de aplastar los últimos focos de resistencia pompeyana en África y España, ignoró ostentosamente a su antiguo mejor legado. Mientras otros colaboradores del dictador recibían honores y gobernaciones, Antonio permanecía en Italia como un ciudadano particular, abrumado por las deudas y el oprobio público, por su comportamiento como jefe de la caballería. Para un hombre de su ambición y temperamento, esto equivalía a una muerte lenta. Sin embargo, Antonio no sería Antonio si se hubiera rendido. Aprovechó este tiempo para reflexionar. Se casó con Fulvia, una mujer increíblemente autoritaria, ambiciosa y políticamente astuta. Fulvia, que antes había sido esposa de sus amigos Clodio y Curión, quienes para entonces habían muerto, era una verdadera fuerza motriz. Le ayudó a poner en orden sus finanzas y, lo que es más importante, comenzó a reconstruir sus conexiones políticas. La reconciliación con César solo se produjo después de la victoria final del dictador en la batalla de Munda, en España, en el 45 antes de nuestra era. César, que regresó a Roma como un triunfador, necesitaba hombres leales y enérgicos para llevar a cabo sus grandiosos planes de reorganización del Estado. Comprendía que, a pesar de todos sus defectos, Antonio era absolutamente leal y gozaba de una autoridad indiscutible en el ejército. El dictador sabía perdonar cuando le convenía. Devolvió a Antonio a su círculo más íntimo y, como señal de máxima confianza, lo nombró su colega en el consulado para el año 44 antes de nuestra era. Para Antonio, esto fue un triunfo. El cargo de cónsul era la cima de la carrera política romana. Volvía a ser el segundo hombre del Estado, pero esta vez, de forma legítima, investido con la máxima autoridad. Sin embargo, la propia Roma en ese momento ya era muy diferente. La República era solo una sombra de sí misma. Todo el poder real estaba concentrado en manos de un solo hombre, el dictador vitalicio Cayo Julio César. Fue en este período, en los últimos meses de la vida de César, cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y controvertidos de la carrera de Antonio, que más tarde se convertiría en uno de los principales puntos de acusación en su contra. El 15 de febrero del 44 antes de nuestra era, en Roma se celebraba la antigua fiesta de las Lupercales. Durante este rito pagano, jóvenes nobles, desnudos, cubiertos solo con las pieles de cabras sacrificadas, corrían por la ciudad azotando a los transeúntes con correas, lo que, según la creencia, otorgaba fertilidad a las mujeres. Ese año,
Uno de los principales lupercos fue el propio cónsul Marco Antonio. César, con la toga púrpura de un triunfador, estaba sentado en un sillón de oro en el foro, observando la festividad. En un momento dado, Antonio, corriendo hacia él, para asombro de todos, le ofreció una diadema real, una estrecha cinta blanca, símbolo de los monarcas helenísticos. En la multitud se oyeron unos aplausos débiles y preparados de antemano. César rechazó la diadema. La multitud estalló en una ovación. Antonio repitió el intento. César se negó de nuevo, esta vez de forma más decidida, y ordenó llevar la diadema al templo de Júpiter, declarando que Júpiter era el único rey de los romanos. ¿Qué fue aquello? Los historiadores debaten sobre ello hasta el día de hoy. ¿Fue un torpe intento, orquestado de antemano, por parte de César para sondear la opinión pública, para ver si Roma estaba dispuesta a aceptar una monarquía? ¿O fue una iniciativa personal de Antonio, quien, quizás en un arrebato de ebriedad o por adulación, decidió hacerle un flaco favor al dictador? ¿O, como afirmaron más tarde los enemigos de Antonio, fue una astuta provocación, destinada a empujar a los detractores de César a una acción decisiva, para luego, tras su muerte, hacerse él mismo con el poder? Cualquiera que fuera la verdad, las consecuencias de este acto fueron catastróficas. Para muchos senadores, ya asustados por el poder ilimitado y los honores que se le rendían a César, la escena de las Lupercales fue la prueba definitiva de que el dictador aspiraba realmente al título de rey, el concepto más odiado por los romanos. La conspiración, que se venía gestando desde hacía tiempo, recibió un fuerte impulso. Los conspiradores, encabezados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, decidieron actuar. El día fatídico llegó exactamente un mes después, en los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 antes de nuestra era. Los conspiradores planeaban asesinar a César en una reunión del Senado en la curia de Pompeyo. Sabían que la principal amenaza para su plan era Marco Antonio. Su fuerza física, su determinación y su lealtad a César podían arruinarlo todo. Por lo tanto, a uno de los conspiradores, Cayo Trebonio, se le encomendó la tarea de distraer a Antonio y retenerlo en la entrada del Senado con algún pretexto. Mientras Trebonio mantenía una conversación trivial con Antonio, dentro de la curia se desarrollaba la tragedia. 23 puñaladas acabaron con la vida del hombre más grande que Roma había dado jamás. Cuando los conspiradores ensangrentados salieron corriendo del Senado gritando «¡Libertad!», Antonio, al darse cuenta de lo ocurrido, no se hizo el héroe. Se arrancó las insignias de su dignidad consular y, disfrazado de esclavo, huyó aterrorizado y se atrincheró en su casa. En ese momento, probablemente pensó que él sería el siguiente, pero los conspiradores, los liberadores, como se autodenominaban, cometieron un error fatal. Habiendo matado al tirano, no tenían ningún plan para el futuro. Creyeron ingenuamente que con la muerte de César, la república se restauraría mágicamente por sí sola. No tocaron ni a Antonio ni a otro colaborador clave de César, Marco Emilio Lépido, que comandaba una legión acampada a las puertas de Roma. En las primeras horas después del asesinato, en la ciudad reinaba el caos, pero Antonio se recuperó rápidamente del shock inicial. Se dio cuenta de que tenía todas las cartas en la mano. En primer lugar, era el cónsul en funciones, es decir, el más alto representante legítimo del poder. En segundo lugar, Lépido y su legión estaban de su lado. En tercer lugar, y esto era lo más importante, guardaba todos los papeles y el archivo personal de César, incluido su testamento. Antonio comenzó a actuar con una astucia y un instinto político asombrosos. No llamó a una venganza inmediata. En su lugar, propuso un compromiso a los liberadores. En una sesión del Senado se decidió que se concedería una amnistía a los asesinos de César, pero que todas las disposiciones y leyes del dictador permanecerían en vigor. Fue una jugada genial. Los conspiradores obtenían el perdón, pero Antonio, como cónsul y ejecutor de la voluntad de César, obtenía el derecho a disponer de su herencia y su tesoro. La culminación de su teatro político fue el funeral de César. A Antonio,
como cónsul y amigo, se le encomendó pronunciar el discurso fúnebre. Fue su hora estelar, un momento que pasó a la historia para siempre. En el foro, ante una enorme multitud, conmocionada y desconcertada, comenzó su discurso de forma tranquila y conciliadora, como exigía la decisión del Senado. Pero poco a poco fue aumentando la tensión. Enumeró todos los méritos de César para con Roma, todas sus victorias y beneficios, y luego, en el momento culminante, mostró a la multitud la toga ensangrentada y acuchillada del dictador, mientras una figura de cera que representaba sus heridas era elevada sobre la multitud. El efecto fue como el de un rayo, pero el golpe final y decisivo fue la lectura del testamento de César. Resultó que el dictador había dejado sus jardines para uso del pueblo y, lo más importante, había legado a cada ciudadano romano 300 sestercios, una suma considerable para la época. Eso fue todo. La multitud, llevada al paroxismo por el dolor, la ira y una repentina gratitud, se convirtió en una fuerza incontrolable. La gente agarraba tizones ardientes de la pira funeraria y se lanzaba a saquear las casas de los conspiradores. Bruto, Casio y los demás liberadores se vieron obligados a huir de Roma presas del pánico. En un solo día, con un solo discurso, Marco Antonio pasó de ser un hombre que estaba al borde de la muerte a convertirse en el amo de facto de Roma. Vengó a César sin desenvainar la espada. Expulsó a sus asesinos sin violar la ley. Se convirtió en el heredero del poder del dictador, pero en ese momento aún no sospechaba que César tenía otro heredero. Un heredero por testamento, el heredero de su nombre. Un joven enfermizo y desconocido de 18 años llamado Cayo Octavio, que en ese momento se encontraba en Grecia y ya se preparaba para reclamar sus derechos sobre la herencia más peligrosa del mundo. El juego no había hecho más que empezar. Mientras Marco Antonio disfrutaba de su triunfo y gobernaba Roma en solitario, comportándose como un monarca sin corona, desde el otro lado del mar se acercaba a las costas de Italia una figura a la que al principio no tomó en serio, considerándola poco más que una molesta interrupción. Esta figura, un joven frágil y enfermizo con penetrantes ojos fríos, estaba destinada a convertirse en su némesis, su genio maligno, el hombre que finalmente le arrebataría todo. Se llamaba Cayo Octavio y era sobrino nieto de César. En su testamento, César no solo dejó a Octavio 3/4 partes de su colosal fortuna. Hizo algo mucho más importante: lo adoptó, transmitiéndole su nombre. Desde el momento de la aceptación oficial de la herencia, el joven pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano. En un mundo donde el nombre de César era sagrado para las legiones y la plebe romana, esto era un arma poderosísima. Antonio, al enterarse de la llegada de Octaviano a Italia, lo trató con una arrogancia despectiva. Veía en él solo a un muchacho que venía a por el dinero. Cuando Octaviano, al llegar a Roma, exigió que le entregara la herencia de César para poder, a su vez, pagar al pueblo los 300 sestercios prometidos, Antonio se negó bruscamente. Ya había malgastado la mayor parte del tesoro del dictador en sobornos a políticos, en la distribución de provincias a sus partidarios y en sus propios gastos. Esta codicia y falta de visión fueron su primer gran error en la lucha contra Octaviano. Octaviano, al no recibir el dinero de Antonio, hizo una jugada genial. Vendió todas sus propiedades y las de sus parientes, y con esos fondos comenzó a pagar al pueblo el dinero legado por César. Con este acto mató 2 pájaros de un tiro. Dejó a Antonio como un usurpador codicioso que no cumplía la voluntad del difunto dictador, y asimismo como el heredero piadoso y generoso que se preocupaba por el pueblo. El nombre de César y el dinero comenzaron a obrar milagros. En torno al joven comenzó a formarse su propio partido de seguidores. Los veteranos de las legiones de César, a quienes Antonio había ofendido con su soberbia, comenzaron a ver en Octaviano al verdadero continuador de la obra de su adorado general. Mientras se desarrollaba este enfrentamiento, otra poderosa figura regresó a la arena política de Roma: Marco Tulio Cicerón, el más grande orador de Roma y un republicano convencido, que odiaba a Antonio como enemigo personal
y como una amenaza para el Senado, vio en Octaviano el instrumento ideal para luchar contra él. Cicerón creía que podría utilizar al muchacho para aplastar a Antonio y luego deshacerse de él fácilmente. Fue su error fatal. Pronunció en el Senado una serie de 14 discursos de denuncia contra Antonio, las famosas Filípicas, en los que lo pintaba como un borracho, un libertino, un tirano y un enemigo de la patria. Estos discursos, que se convirtieron en la cumbre del arte oratorio, causaron un daño colosal a la reputación de Antonio y unieron a todo el Senado en su contra. La situación se agravó a finales del 44 antes de nuestra era. Antonio, cuyo consulado llegaba a su fin, decidió asegurarse para el futuro una provincia proconsular fuerte con un ejército. Aprobó por su cuenta una ley que le transfería la Galia Cisalpina, es decir, el norte de Italia, que antes había sido prometida a uno de los asesinos de César, Décimo Bruto. Décimo Bruto se negó a ceder la provincia, y Antonio, reuniendo a sus legiones leales, marchó hacia el norte y asedió a Bruto en la ciudad de Mutina. Este paso fue la gota que colmó el vaso para el Senado. Instigado por Cicerón, el Senado declaró a Antonio enemigo del Estado. Pero para luchar contra él, el Senado no tenía ejército propio. Y entonces Cicerón propuso lo que le pareció un plan genial: dar a Octaviano, que para entonces ya había reunido 2 legiones de veteranos de César con su propio dinero, poderes oficiales, es decir, un imperium propretorial, y enviarlo junto con el ejército de los cónsules en funciones, Hircio y Pansa, al norte para levantar el asedio de Mutina y derrotar a Antonio. Afirmó con arrogancia que a este joven había que elogiarlo, condecorarlo y eliminarlo. Comenzó la llamada Guerra de Mutina. Octaviano, habiendo obtenido un estatus legal y un ejército, marchó con gusto contra Antonio. Para él era una oportunidad de demostrar su valía militar y fortalecer su posición. En abril del 43 antes de nuestra era, cerca de Mutina, se libraron varias batallas encarnizadas. El ejército del Senado obtuvo la victoria. Antonio fue derrotado y se vio obligado a levantar el asedio. Sin embargo, la victoria le costó cara al Senado. Ambos cónsules, Hircio y Pansa, murieron en combate, y entonces Octaviano mostró su verdadero rostro. El Senado, decidiendo que ya habían acabado con Antonio y que ya no necesitaban al muchacho, le ordenó que entregara el mando de las legiones de los cónsules fallecidos a Décimo Bruto. Octaviano se negó. Sus soldados, veteranos de César, declararon que nunca servirían bajo el mando de uno de los asesinos de su líder. Octaviano, ahora al mando de un enorme ejército de 8 legiones, comprendió que había llegado su momento. Dio la vuelta a sus tropas y marchó no en persecución de Antonio, sino sobre Roma. El Senado, que no disponía de ninguna tropa, entró en pánico. En agosto del 43 antes de nuestra era, Octaviano entró en la ciudad sin luchar y obligó a los aterrorizados senadores a elegirlo cónsul, aunque solo tenía 19 años. Lo primero que hizo al convertirse en cónsul fue aprobar una ley que anulaba la amnistía para los asesinos de César y los declaraba a todos fuera de la ley. Luego, hizo su jugada más importante e inesperada. Entabló negociaciones secretas con sus recientes enemigos, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Antonio, tras su derrota en Mutina, había demostrado una resistencia asombrosa. Con los restos de su ejército, realizó una durísima travesía a través de los Alpes hasta la Galia Narbonense, donde estaban estacionadas las legiones de Lépido y otros generales cesarianos. Con su autoridad y carisma, logró atraer a todas estas tropas a su bando, reuniendo de nuevo bajo su mando un enorme ejército. Los 3 cesarianos más poderosos, Antonio, Octaviano y Lépido, comprendieron que, luchando entre sí, solo le hacían el juego a los asesinos de su líder común, que para entonces habían reunido enormes fuerzas en Oriente, bajo el mando de Bruto y Casio. En lugar de destruirse mutuamente, decidieron unirse para destruir a sus enemigos comunes y repartirse el mundo romano. En noviembre del 43 antes de nuestra era, en un pequeño islote en medio del río Reno, cerca de Bononia, la actual Bolonia,
tuvo lugar su histórico encuentro. Después de 3 días de tensas negociaciones, sellaron una alianza. Así nació el segundo triunvirato. A diferencia del primero, que fue una alianza entre César, Pompeyo y Craso, no se trataba de un acuerdo secreto, sino de una institución estatal oficial, aprobada por una ley especial. A los triunviros se les otorgó plenos poderes durante 5 años para la organización de los asuntos del Estado. La República fue oficialmente enterrada. Su funeral estuvo abundantemente regado de sangre. El nacimiento del segundo triunvirato marcó el comienzo de uno de los períodos más oscuros y sangrientos de la historia de Roma. La alianza de Antonio, Octaviano y Lépido no se basaba en la confianza, sino en un cálculo cínico y un deseo común de venganza. Su primera y principal tarea era eliminar a sus oponentes políticos en Italia y recaudar fondos para la inminente guerra contra Bruto y Casio, que controlaban las ricas provincias orientales. La solución a ambos problemas fueron las proscripciones, la reanudación de la terrible práctica introducida por el dictador Sila una generación antes. Se elaboraron listas de personas declaradas enemigos del Estado. Cualquiera podía matar a una persona de la lista y recibir una recompensa por ello. Los bienes del asesinado eran confiscados en beneficio de los triunviros. Fue un terrorismo de Estado legalizado que se abatió sobre Roma con una furia sin precedentes. En las listas se incluían no solo a los oponentes políticos reales, sino también a personas simplemente ricas cuya fortuna podía engrosar las arcas del triunvirato. La ciudad se sumió en una atmósfera de miedo y paranoia. Las delaciones se convirtieron en algo habitual. Los vecinos traicionaban a los vecinos, los esclavos a sus amos, los hijos traicionaban a sus padres y las esposas a sus maridos. Cada uno de los triunviros aportó a este sangriento trueque sus propias cuentas personales. Lépido incluyó a su hermano en la lista. Octaviano, para su eterna vergüenza, aceptó el asesinato de su antiguo protector y mentor, Cicerón, para complacer a Antonio. Fue precisamente la caza de Cicerón el episodio más famoso y trágico de las proscripciones. Marco Antonio no podía perdonar al gran orador ni la ejecución de su padrastro ni las humillantes filípicas. No solo ansiaba la muerte de Cicerón, sino su humillación. El viejo orador intentó huir, pero fue alcanzado por los soldados de Antonio en su villa. Afrontó la muerte con dignidad, asomando la cabeza de su litera y diciéndole a su asesino que el soldado debía acercarse y, si podía, asestar el golpe como es debido. Pero a Antonio no le bastó. Su esposa Fulvia, que odiaba a Cicerón no menos que su marido, mostró una crueldad monstruosa. Cuando la cabeza y la mano derecha cortadas de Cicerón, la misma mano que había escrito las Filípicas, fueron llevadas a Roma y exhibidas en la rostra del foro, en el mismo lugar desde donde una vez tronaron sus discursos, Fulvia, según la tradición, se acercó a ellas, sacó un alfiler de oro de su cabello y atravesó varias veces con él la lengua expuesta del orador muerto, vengándose de las palabras que había pronunciado contra sus maridos. Esta escena se convirtió en un símbolo espeluznante de la decadencia moral y la muerte de la vieja Roma republicana. En total, durante las proscripciones fueron asesinados unos 300 senadores y 2000 caballeros, la flor y nata de la sociedad romana. Sus bienes permitieron a los triunviros recaudar enormes fondos. Habiendo eliminado a todos sus enemigos en Italia y aterrorizado a los restantes, ahora podían concentrarse en su objetivo principal, la guerra contra los liberadores. Bruto y Casio, mientras los triunviros se repartían el poder y sembraban el terror en Roma, no se quedaron de brazos cruzados. Establecieron un control total sobre todas las provincias orientales: Grecia, Macedonia, Asia Menor, Siria. Exprimieron todos los recursos de estas riquísimas tierras, reunieron 19 legiones y una poderosa flota. Su ejército no era menor, sino mayor, que el de los triunviros. Eran generales experimentados, especialmente Casio. Sus soldados estaban bien entrenados y motivados por la idea de defender la república de los tiranos. Se avecinaba un enfrentamiento decisivo que determinaría el futuro del mundo romano durante siglos.
En el verano del 42 antes de nuestra era, los ejércitos de los triunviros, que sumaban unas 28 legiones, cruzaron el mar Adriático hacia Grecia. El papel principal en la organización de este cruce y en el mando de las tropas lo desempeñó Marco Antonio. Octaviano estaba enfermo, su frágil salud lo persiguió toda su vida, y prácticamente no participó en la dirección de la campaña. Lépido se quedó en Roma para controlar Italia. Así, todo el peso de la guerra contra las mejores legiones de la República recayó sobre los hombros de Antonio, y cumplió esta tarea con brillantez. Los dos ejércitos se encontraron en el norte de Grecia, en Macedonia, en la llanura cerca de la ciudad de Filipos. Era un lugar que el propio destino parecía haber elegido para el final del gran drama. El ejército de Bruto y Casio ocupó una posición muy ventajosa en dos colinas que estaban conectadas por fortificaciones. Su flanco izquierdo se apoyaba en pantanos infranqueables, y sus líneas de suministro estaban aseguradas por la flota que se encontraba en el puerto más cercano. Decidieron no entrar en batalla abierta, sino desgastar al ejército de los triunviros por hambre. Antonio y Octaviano, aislados de Italia por la flota enemiga, tenían las provisiones a punto de agotarse. Antonio comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Tenía que forzar la batalla. Durante varios días intentó atraer al enemigo a la llanura, pero Bruto y Casio no cayeron en la provocación. Y entonces Antonio emprendió una maniobra audaz y arriesgada. Al amparo de la noche, sus legionarios comenzaron a construir en secreto una calzada a través de los pantanos para flanquear las posiciones de Casio y atacarlo por el flanco y la retaguardia. A principios de octubre del 42 antes de nuestra era, tuvo lugar la primera batalla de Filipos. Antonio lideró personalmente el ataque contra el campamento de Casio. Tras un encarnizado combate, logró romper las fortificaciones y tomar el campamento. Sin embargo, en el otro flanco, las cosas iban mucho peor para los cesarianos. Las legiones de Bruto atacaron y derrotaron al ala que formalmente comandaba el enfermo Octaviano. Los soldados de Bruto irrumpieron en el campamento de los triunviros e incluso atravesaron con lanzas la litera vacía de Octaviano, quien poco antes, según sus propias palabras, había sido advertido en un sueño por su médico y había logrado esconderse. La batalla terminó en empate, pero tuvo consecuencias trágicas para los liberadores. Casio, cuyo campamento había sido capturado, vio cómo las legiones de Bruto arrasaban el campamento de Octaviano. Pero debido al polvo y la confusión, creyó erróneamente que eran sus propias tropas las que estaban siendo derrotadas y huían. Sin ver otra salida y no queriendo caer prisionero, ordenó a su liberto que lo matara. Bruto, al enterarse de la muerte de su compañero, exclamó desesperado que Casio era el último de los romanos. Con la muerte de Casio, el mejor estratega de su ejército, la causa de la República estaba medio perdida. Aproximadamente 3 semanas después, tuvo lugar la segunda batalla de Filipos. Esta vez, Bruto, cediendo a la presión de sus oficiales y soldados que ansiaban la batalla, bajó de las colinas a la llanura. Era exactamente lo que Antonio esperaba. En batalla abierta, sus veteranos curtidos tenían una ventaja total. El ejército republicano fue derrotado por completo. Bruto, con los restos de sus tropas, huyó a las montañas. Al darse cuenta de que todo estaba perdido, al igual que Casio, se suicidó, arrojándose sobre la espada que sostenía uno de sus amigos. Antonio, al encontrar el cuerpo de su enemigo vencido, mostró nobleza. Cubrió a Bruto con su más preciado manto púrpura y ordenó que sus restos fueran incinerados con honores y que las cenizas fueran enviadas a su madre en Roma. Según Plutarco, Antonio dijo que Bruto fue el único de los conspiradores que actuó por principios, y no por envidia u odio personal. La victoria en Filipos convirtió a Marco Antonio en el hombre más poderoso del mundo. Estaba en la cima de la gloria. Había vengado a César. Había ganado en solitario la mayor guerra civil de la historia de Roma. El enfermo Octaviano apenas jugó ningún papel en estas batallas, y toda la gloria fue para Antonio. Ahora, los triunviros tenían ante sí la tarea de repartirse el mundo conquistado. A Octaviano, como socio menos importante,
le tocó la difícil e ingrata tarea de regresar a Italia y repartir tierras entre los veteranos, lo que inevitablemente conduciría a conflictos con la población local. Lépido recibió África, y el propio Antonio se quedó con el premio gordo, el fabulosamente rico y culto Oriente. Se dirigía allí como un soberano, para poner orden, recaudar impuestos y consolidar su poder. Aún no sabía que era en ese legendario Oriente donde le esperaba el encuentro con la mujer que se convertiría en su destino y su maldición. Mientras Octaviano en Italia lidiaba con el sangriento caos de las confiscaciones de tierras y las revueltas de veteranos descontentos, arriesgando su reputación y su vida, Marco Antonio se sumergió en un mundo que parecía hecho a su medida. Oriente no era una simple suma de provincias, era un mundo de reinos antiguos, de lujo helenístico, de cultura sofisticada y de una adoración casi divina a los gobernantes. Para un hombre con la naturaleza expansiva y hercúlea de Antonio, era el entorno ideal. Comenzó su viaje por sus dominios orientales en Grecia. En Atenas no se comportó como un conquistador, sino como un apreciador de la cultura. Asistió a conferencias de filósofos, presenció los misterios y otorgó privilegios a la ciudad. Luego se trasladó a Asia Menor, a Éfeso. Aquí ya fue recibido como un dios viviente. La ciudad fue decorada en su honor. Mujeres vestidas de bacantes y hombres disfrazados de sátiros lo aclamaron como el nuevo Dioniso, el dios del vino, la alegría y la fuerza vital. Antonio aceptó con gusto este papel. Organizó grandiosos banquetes, repartió generosamente favores y administró justicia, rodeado de aduladores, actores y músicos. Pero detrás de esta máscara de hedonismo se escondía un cálculo político frío. La principal tarea de Antonio era extraer de un Oriente devastado por la guerra los enormes fondos necesarios para pagar a las legiones y recompensar a los veteranos. Impuso a las provincias una contribución monstruosa. Al mismo tiempo, a menudo mostraba misericordia, castigando a quienes habían ayudado con demasiado entusiasmo a Bruto y Casio, y perdonando a quienes lo habían hecho por la fuerza. Era a la vez un dios generoso y un juez temible. Fue en esta época, mientras se encontraba en la ciudad cilicia de Tarso, cuando decidió convocar a su presencia a una de las gobernantes orientales, cuyo comportamiento durante la guerra civil había sido bastante ambiguo. Se trataba de la reina de Egipto, Cleopatra VII. Formalmente, Egipto era un reino independiente, pero en la práctica era amigo y aliado del pueblo romano, es decir, se encontraba en total dependencia política de Roma. Durante la guerra, Cleopatra había prometido ayuda a los cesarianos, pero su flota, supuestamente debido a una tormenta, nunca llegó a socorrerlos. Antonio quería obtener de ella explicaciones y, sobre todo, dinero. Egipto era el país más rico del Mediterráneo, un verdadero granero y tesoro. Cleopatra tenía en ese momento 28 años. Ya no era la joven que Antonio había visto una vez. Era una mujer inteligente, culta. Sabía, según diferentes fuentes, entre 7 y 9 idiomas. Experimentada en política y en el arte de la seducción. Comprendía perfectamente que su reino y su vida dependían de si lograba encantar al nuevo señor de Oriente. Ya tenía experiencia en el trato con los gobernantes romanos. Había sido amante de César. Le había dado un hijo, Cesarión, y había vivido varios años en Roma, estudiando las costumbres y las debilidades de la aristocracia romana. Sabía que a Antonio le gustaban la adulación y el lujo, y que se consideraba el nuevo Dioniso. Y le preparó un espectáculo que debía llegarle al corazón. No se apresuró a acudir a la llamada de Antonio, haciéndole esperar varios días y aumentando así su interés. Y luego organizó su famosa llegada a Tarso por el río Cidno. No fue la llegada de una vasalla a un juicio, sino la aparición de una diosa. Plutarco nos ha dejado una descripción inmortal de esta escena. Cleopatra navegaba en un barco con la popa de oro, velas púrpuras y remos plateados, que se movían al son de flautas y cítaras. Ella misma yacía bajo un dosel bordado en oro, ataviada como la diosa Afrodita, es decir, Venus. A ambos lados de ella,
Niños vestidos de erotes la abanicaban, y las más bellas de sus sirvientas iban vestidas de ninfas y gracias. Las orillas del río estaban abarrotadas de gente que había acudido a ver el espectáculo sin precedentes. Se corrió el rumor por la ciudad de que Afrodita había llegado para encontrarse con Dioniso, para el bien de Asia. Antonio, sentado en la plaza de la ciudad esperando a la reina, quedó en una posición ridícula. Toda la multitud había corrido al muelle, dejándolo solo. Asombrado e intrigado, él mismo le envió una invitación para cenar. Cleopatra respondió que sería mejor que él viniera a verla. Antonio aceptó. La cena que ella organizó para él en su barco superaba todo lo que él había visto jamás. Un lujo increíble, manjares exquisitos, una conversación ingeniosa. Cleopatra le habló no como una suplicante, sino como una igual. No era solo hermosa. Muchos contemporáneos señalaron que su principal fuerza no residía en una belleza perfecta, sino en un encanto increíble, una voz cautivadora y una mente aguda. Le habló en su idioma, el idioma del poder, la ambición y el destino divino. Se justificó fácilmente por no haber acudido en su ayuda, culpando a sus negligentes gobernadores, y conquistó por completo a Antonio. Quedó prendado. Este soldado de 40 años, que había pasado por fuego y agua, acostumbrado a relaciones directas con las mujeres, se enfrentó a una fuerza a la que no pudo resistir. No fue solo pasión. Fue la unión de dos mentes, de dos ambiciones. Antonio vio en Cleopatra no solo a una amante, sino a una socia, la clave de las riquezas y los secretos de Oriente. Cleopatra vio en Antonio la espada que protegería su trono y su país de los voraces apetitos de Roma, y, quizás, ayudaría a realizar el sueño de sus antepasados, revivir el gran imperio helenístico. Antonio se olvidó de todo, canceló todos sus asuntos y siguió a Cleopatra a Alejandría para pasar allí el invierno a caballo entre el 41 y el 40 antes de nuestra era. Este período pasó a la historia como una época de diversión desenfrenada. Fundaron una sociedad de inimitables, cuyos miembros competían entre sí en el lujo y la extravagancia de sus banquetes. Pasaban los días en fiestas y cacerías, y por las noches, disfrazados de esclavos, deambulaban por las calles de Alejandría, gastando bromas y metiéndose en peleas con los ciudadanos. Antonio parecía haber encontrado su paraíso en la tierra. Era un dios viviendo junto a una diosa, en una ciudad que no conocía límites en los placeres. Pero mientras se entregaba al amor y la diversión, en Occidente se acumulaban nubarrones. Su esposa Fulvia y su hermano Lucio Antonio, descontentos con las acciones de Octaviano en Italia, decidieron iniciar una guerra contra él. Y desde el este se cernía una amenaza aún más terrible. Los partos, enemigos eternos de Roma, aprovechando el caos de las guerras civiles, habían invadido las provincias romanas de Siria y Asia Menor. El león dormitaba en los brazos de la reina egipcia, mientras su mundo se resquebrajaba. La realidad se preparaba para irrumpir de forma brusca y sin ceremonias en su idilio alejandrino. Mientras Marco Antonio pasaba el invierno en Alejandría, inmerso en la vida inimitable con Cleopatra, en Italia se desató una tormenta que casi destruye la frágil estructura del segundo triunvirato. Los protagonistas de este drama fueron dos personas muy cercanas a Antonio, su hermano Lucio Antonio y su esposa Fulvia. Fulvia era una mujer excepcional. No estaba dispuesta a aceptar el papel de una tranquila matrona romana que espera a su marido de la guerra. Era una política hasta la médula, ambiciosa, cruel y autoritaria. Al observar cómo el joven Octaviano, a quien despreciaba, consolidaba su poder en Italia, repartiendo tierras a los veteranos y ganándose su lealtad, vio en ello una amenaza directa a la posición de su marido. Además, sin duda le llegaban rumores de su romance con la reina egipcia. Algunos historiadores creen que, al iniciar la guerra en Italia, perseguía un doble objetivo: debilitar a Octaviano y obligar a su infiel marido a regresar de Oriente. Su aliado fue Lucio Antonio, hermano de Marco, que ocupaba el cargo de cónsul ese año. Apoyándose en el descontento de los itálicos, a quienes Octaviano les quitaba las tierras para los veteranos,
y en la autoridad de su hermano, Lucio y Fulvia se rebelaron. Reunieron varias legiones y se enfrentaron abiertamente al Octaviano, bajo el pretexto de defender los derechos de la población itálica y restaurar la República, lo cual era el colmo de la hipocresía. Comenzó la llamada Guerra de Perusia. Al principio, el éxito acompañó a los rebeldes. Incluso lograron ocupar Roma por un corto tiempo. Pero Octaviano, a pesar de su juventud, ya demostraba una determinación de hierro y una voluntad política férrea. Contó con el apoyo del mejor general de la época, Marco Vipsanio Agripa. Reunieron legiones leales e infligieron una serie de derrotas a las tropas de Lucio Antonio, acabando por encerrarlo en la bien fortificada ciudad etrusca de Perusia, la actual Perugia. El asedio de Perusia, en el invierno a caballo entre el 41 y el 40 antes de nuestra era, fue cruel y sangriento. La ciudad sufrió una terrible hambruna. Los generales de Marco Antonio, que estaban con sus legiones en la Galia, no se apresuraron a ayudar a Lucio, al no tener una orden directa de su patrón. El propio Marco Antonio, que se encontraba en Egipto, se enteró demasiado tarde de la gravedad de la situación. A principios del año 40 antes de nuestra era, Perusia cayó. Octaviano trató a los vencidos con una crueldad ejemplar que debía servir de lección para todos los demás. A Lucio Antonio, por ser hermano de su aliado, le perdonó la vida e incluso más tarde le dio un cargo honorífico en Hispania. Pero a 300 senadores y caballeros perusinos ordenó ejecutarlos en los idus de marzo en el altar del divino Julio, como un sacrificio en honor a su padre adoptivo. La ciudad misma fue entregada al saqueo de los soldados y ardió casi por completo. Fulvia logró huir a Grecia. La noticia de la derrota de su hermano y su esposa sorprendió a Antonio. Al mismo tiempo, llegaron noticias de la catástrofe en Oriente. El ejército parto, bajo el mando del príncipe Pácoro y del renegado republicano romano Quinto Labieno, había aplastado las guarniciones romanas y conquistado toda Siria y Asia Menor. Antonio despertó finalmente de su letargo alejandrino. Su mundo se derrumbaba por dos flancos. Abandonó Egipto y a Cleopatra, que para ese entonces estaba embarazada de gemelos suyos, y zarpó hacia Grecia. Allí se encontró con la fugitiva Fulvia. Su encuentro, según Plutarco, fue tormentoso. Él la acusó de haber iniciado la guerra. Ella le reprochó su inacción y su infidelidad. Poco después de este encuentro, Fulvia, agotada y abatida, enfermó y murió. Su muerte, por cínico que suene, le desató las manos a Antonio y abrió el camino a la reconciliación con Octaviano. Tras reunir una poderosa flota y un ejército, Antonio desembarcó en Italia, en la ciudad de Brindisi, que sin embargo se negó a abrirle las puertas. El enfrentamiento entre los dos triunviros parecía inevitable. Sus ejércitos ya estaban uno frente al otro. Pero los soldados, veteranos de César, no querían una nueva guerra civil. Estaban cansados de luchar entre sí. Bajo su presión, y gracias a la mediación de amigos comunes como Cayo Mecenas, por parte de Octaviano, y Cayo Asinio Polión, por parte de Antonio, comenzaron las negociaciones. En otoño del año 40 antes de nuestra era, en Brindisi se alcanzó un nuevo acuerdo que debía restaurar la paz. El triunvirato fue confirmado. El mundo se repartió de nuevo. Octaviano recibía todo Occidente, Italia, Galia, Hispania. Antonio, Oriente, Grecia, Asia Menor, Siria. Y a Lépido, como el socio menos importante, le dejaron África. Pero para sellar esta alianza política se requería un matrimonio dinástico. Y aquí el destino ofreció la solución ideal. Octaviano tenía una hermana mayor, Octavia. Era todo lo contrario tanto de la autoritaria Fulvia como de la exótica Cleopatra. Octavia era famosa por su belleza, su inteligencia, su virtud y su carácter apacible. Era el ideal de la matrona romana. Hacía poco que había enviudado y su mano estaba libre. Se decidió que Marco Antonio se casaría con Octavia. Este matrimonio debía ser la garantía de la paz y la amistad entre los dos hombres más poderosos de Roma.
Antonio parecía dispuesto a empezar una nueva vida. Llegó a Roma, donde celebró una suntuosa boda. Los 2 años siguientes, del 40 al 38 antes de nuestra era, los vivió en Roma y Atenas con Octavia. Este período fue, quizás, el más tranquilo y feliz de su vida. Disfrutó de la vida familiar. Octavia le dio 2 hijas. Participó en el gobierno del Estado. Intentó mejorar sus relaciones con Octaviano. Parecía que el fantasma de la guerra civil había retrocedido. Sin embargo, bajo esta idílica superficie se ocultaban contradicciones irreconciliables. 2 depredadores que se habían repartido el mundo no podían coexistir en paz por mucho tiempo. Además, en Oriente le esperaban asuntos pendientes, provincias devastadas por los partos y una mujer que le había dado hijos, una reina que no pensaba renunciar tan fácilmente a él y a sus planes comunes. La frágil paz, sellada con el matrimonio con la virtuosa Octavia, era solo una tregua temporal antes de la última y más terrible tormenta. El período de vida familiar con Octavia fue para Antonio solo una calma. Sus pensamientos y ambiciones estaban en Oriente. Allí le esperaba el problema no resuelto de la invasión parta y el sueño de una gloria que pudiera eclipsar incluso las hazañas de César y Alejandro Magno. En el 37 antes de nuestra era, tras otro encuentro con Octaviano en Tarento, donde el triunvirato fue renovado por otros 5 años, Antonio abandonó definitivamente Italia y a su esposa romana. Nunca más volvería a Roma con vida. Primero se dirigió a Atenas, donde le esperaba Octavia, ya embarazada de su segunda hija. Pero su impaciencia era demasiado grande. Dejándola en Grecia, zarpó hacia Antioquía, la capital de la Siria romana, y allí convocó a Cleopatra, a quien no había visto en casi 4 años. Este encuentro fue el punto de no retorno. Antonio no solo reanudó su romance con la reina egipcia, selló con ella una alianza política y dinástica en toda regla. Reconoció oficialmente a los hijos que había tenido con ella, los gemelos Alejandro Helios, que significa Sol, y Cleopatra Selene, que significa Luna. Más tarde tendrían otro hijo, Ptolomeo Filadelfo. Como regalo de bodas, entregó a Cleopatra y a sus hijos vastos territorios que una vez habían pertenecido a los Ptolomeos y que ahora eran provincias romanas o dominios de reyes vasallos. Chipre, parte de Siria, Cilicia, Judea. Este paso fue inaudito. Desde el punto de vista de los romanos, era un despilfarro directo de tierras romanas en favor de una gobernante extranjera. Pero desde el punto de vista de Antonio, fue una jugada pragmática. Para organizar una grandiosa campaña contra Partia, necesitaba dinero, recursos y una base segura en la retaguardia. Cleopatra y su Egipto podían darle todo eso. A cambio de las tierras, ella le proporcionó fondos colosales para financiar su ejército. Su alianza estaba ahora sellada no solo por el amor, sino por objetivos políticos comunes y por sus hijos en común. En el 36 antes de nuestra era, Marco Antonio, al frente de un enorme ejército de 16 legiones, lo que equivale a unos 100.000 hombres, y 10.000 jinetes, comenzó su tan esperada campaña parta. Fue uno de los ejércitos más grandes que Roma había reunido jamás. El plan de Antonio era audaz: no invadir Partia desde el oeste, a través de la desértica Mesopotamia, donde años antes había perecido Craso con sus legiones. Decidió atacar desde el norte, a través de la aliada Armenia, y atacar Media Atropátene, uno de los reinos vasallos de los partos, para luego golpear el corazón de la propia Partia. Al principio, la campaña se desarrolló con éxito. Antonio atravesó rápidamente Armenia, pero aquí cometió su primer error fatal. Apresurándose para llegar a la capital de Media, Fraaspa, se separó de su enorme tren de asedio, que transportaba los arietes y las catapultas necesarios para asaltar la ciudad. La caballería parta aprovechó esto de inmediato. Atacaron y destruyeron por completo el tren de asedio, aniquilando a las 2 legiones que lo custodiaban. Antonio se encontró en una situación desesperada. Estaba bajo los muros de una ciudad bien fortificada, sin maquinaria de asedio. Se acercaba el invierno.
Su ejército comenzó a sufrir por la falta de alimentos. Los arqueros a caballo partos hostigaban constantemente a sus forrajeadores, utilizando su táctica favorita. Acribillaban a los romanos con una lluvia de flechas y se retiraban de inmediato, sin entrar en combate cuerpo a cuerpo. Para colmo, su aliado, el rey armenio Artabasdes, viendo la apurada situación de los romanos, lo traicionó y se retiró con sus tropas. A Antonio no le quedó más remedio que retirarse, y esta retirada se convirtió en una verdadera pesadilla, comparable a la famosa retirada de Napoleón de Rusia. Durante 27 días, el ejército romano se abrió paso luchando a través de un país montañoso, hostil y frío, repeliendo constantemente los ataques de la caballería parta. Los soldados sufrían de hambre, sed y enfermedades. Fue en estas condiciones inhumanas donde volvieron a brillar las mejores cualidades de Antonio como general. No se desanimó. Estaba en todas partes, en la vanguardia, en la retaguardia, sacando personalmente a las legiones de las emboscadas, luchando en primera línea, compartiendo la última comida con los soldados. Visitaba a los heridos, animaba a los desmoralizados. Su valor personal y su preocupación por sus soldados salvaron al ejército de la aniquilación total. Plutarco escribe que los veteranos, incluso al morir, lo miraban con adoración. Perdió más de 20.000 infantes y 4.000 jinetes, casi un tercio de su ejército, pero sacó al resto. A pesar de las catastróficas pérdidas, Antonio, al regresar a Siria, decidió presentar su campaña como una victoria. Celebró un triunfo, pero no en Roma, como era la tradición, sino en Alejandría. Esta ceremonia, conocida como las Donaciones de Alejandría, fue su segundo y más fatal error. En la plaza principal de Alejandría se erigió un estrado de plata, sobre el cual había 2 tronos de oro, para él y para Cleopatra. Antonio apareció vestido como el dios Dioniso, y Cleopatra con el atuendo de la diosa Isis. Proclamó solemnemente a Cleopatra reina de reyes, y a su hijo con César, Cesarión, rey de reyes y heredero legítimo del dictador. A sus propios hijos con Cleopatra les repartió reinos que aún ni siquiera habían sido conquistados. A Alejandro Helios se le prometió Armenia, Partia y todas las tierras al este del Éufrates. A Cleopatra Selene, Libia y Cirenaica. Y al pequeño Ptolomeo Filadelfo, Siria y Asia Menor. Para Roma, esto fue un insulto inaudito y un desafío directo. Las noticias de Alejandría, enormemente exageradas y distorsionadas por la propaganda de Octaviano, pintaban un cuadro terrible. Antonio, el héroe de Roma, se había convertido definitivamente en un déspota oriental, esclavo de la reina egipcia. Reparte provincias romanas entre sus hijos ilegítimos. Reconoce al hijo de Cleopatra como el verdadero heredero de César, cuestionando así los derechos del propio Octaviano. Planea trasladar la capital del mundo de Roma a Alejandría. La maquinaria de propaganda de Octaviano se puso a toda marcha. Presentó la guerra venidera no como otra disputa civil entre 2 generales romanos, sino como una guerra sagrada de Occidente contra Oriente, de Roma contra Egipto, de las virtudes romanas contra la afeminación y la corrupción orientales. El enemigo principal declarado no fue Antonio, sino Cleopatra, la pérfida bruja extranjera que había hechizado y esclavizado al gran héroe romano. La gota que colmó el vaso fue el divorcio de Antonio de Octavia. En el 32 antes de nuestra era, le envió una notificación oficial de divorcio, ordenándole que abandonara su casa en Roma. Este acto, que ofendió a la virtuosa matrona amada por toda Roma, la hermana del propio Octaviano, privó a Antonio de los últimos restos de apoyo en Italia, y entonces Octaviano asestó su golpe de propaganda decisivo. De forma ilegal, por la fuerza, tomó del templo de las Vestales el testamento de Marco Antonio y lo leyó ante el Senado y el pueblo. El contenido del testamento fue impactante. Antonio no solo confirmaba todas sus donaciones a Cleopatra y sus hijos, sino que pedía que, en caso de muerte, dondequiera que ésta le sorprendiera, su cuerpo fuera trasladado a Alejandría y enterrado junto a Cleopatra. Esto fue percibido como la traición final.
Un romano que no quería ser enterrado en su tierra natal, a los ojos de sus conciudadanos, dejaba de ser romano. El Senado, profundamente indignado, despojó a Antonio de todos sus poderes y declaró oficialmente la guerra. Pero no a él, sino a Cleopatra. Fue una jugada astuta que permitió a Octaviano evitar la apariencia de otro conflicto fratricida. Todo estaba listo para el enfrentamiento final y decisivo. Dos mundos, dos civilizaciones, dos destinos debían converger en un punto: el Cabo de Accio. Hacia el año 31 antes de nuestra era, el enfrentamiento entre Octaviano y Antonio había llegado a su apogeo. Ya no era simplemente una lucha entre dos políticos, era el choque de dos mundos. Por un lado, Octaviano, que personificaba la Roma tradicional e itálica, actuando bajo lemas de restauración del orden, defensa de la patria y lucha contra la amenaza oriental. Por otro, Antonio, gobernante del Oriente helenístico, cuyo poder se apoyaba en los reinos griegos y las riquezas egipcias, y cuyo sueño de un nuevo imperio sincrético, con centro en Alejandría, asustaba y repelía a los romanos. Antonio y Cleopatra reunieron fuerzas colosales. Su ejército contaba con unas 30 legiones, es decir, más de 100.000 hombres, y su flota, con unas 500 naves de guerra. Muchas de ellas eran polirremes gigantescas de varias cubiertas, verdaderas fortalezas flotantes construidas con dinero egipcio. Eligieron como base la costa occidental de Grecia, con la intención de cruzar a Italia en primavera. Sin embargo, Octaviano, actuando con una energía asombrosa, se les adelantó. Su flota, bajo el mando del genial almirante Marco Vipsanio Agripa, cruzó el mar Adriático y desembarcó un ejército en la costa de Epiro, cortando las rutas de suministro terrestres de Antonio. Luego, Agripa bloqueó la flota de Antonio y Cleopatra en el Golfo de Ambracia, cuya estrecha salida estaba controlada por las naves de Octaviano. Antonio, el gran general de tierra, se encontró en su propio elemento, en tierra firme, en una posición desfavorable. Su ejército estaba atrapado en el Cabo de Accio, sufriendo por la escasez de alimentos y las enfermedades, mientras que el ejército de Octaviano recibía todo lo necesario por mar. Muchos de los aliados romanos de Antonio, viendo su indecisión y la enorme influencia de Cleopatra en las decisiones militares, ya que ella insistía en el papel decisivo de la flota donde residía su principal fuerza, comenzaron a desertar y a pasarse al bando de Octaviano. Tras varios meses de espera infructuosa y una situación cada vez peor, Antonio comprendió que solo le quedaban dos opciones: abandonar la flota y abrirse paso con el ejército de tierra hacia Macedonia, o intentar romper el bloqueo naval. Bajo la presión de Cleopatra, se tomó la decisión a favor de la segunda opción. El plan era desesperado: romper la formación enemiga y huir a Egipto para reunir allí nuevas fuerzas. Las naves más grandes y torpes fueron quemadas, y en las 230 trirremes restantes se embarcaron los mejores legionarios y se cargó todo el tesoro. Ya no era la preparación para una batalla decisiva, sino para una ruptura y una huida. El 2 de septiembre del 31 antes de nuestra era, la flota de Antonio salió del Golfo. Octaviano y Agripa lo esperaban. Su flota contaba con unas 400 naves. Eran más pequeñas, más ligeras y más maniobrables que las gigantescas naves de Antonio, pero llevaban a bordo tripulaciones de abordaje bien entrenadas. La batalla comenzó hacia el mediodía. Las pesadas naves de Antonio, dispuestas en una densa media luna, intentaban embestir a las naves enemigas, pero las más ligeras liburnas de Agripa esquivaban los golpes y, actuando en grupos de 3 o 4, atacaban a uno de los gigantes de Antonio. Le rompían los remos, inutilizaban los timones, le arrojaban proyectiles incendiarios y lo abordaban. La batalla se convirtió en una serie de duelos individuales entre fortalezas torpes y enjambres de depredadores ágiles. Durante varias horas, el resultado de la batalla fue incierto. Los soldados de Antonio, veteranos curtidos, lucharon con un coraje desesperado, pero entonces ocurrió lo que cubrió para siempre de deshonra el nombre de Antonio. En el fragor de la batalla, cuando aún no se había decidido nada, Cleopatra, que se encontraba con su escuadra de 60 naves en la retaguardia de la formación de batalla,
dio la orden de izar velas y abandonar el combate. Su escuadra, sin entrar en la lucha, aprovechó una brecha que se había abierto en el centro y se dirigió a mar abierto, rumbo a Egipto. Y entonces Antonio cometió su acto más inexplicable y fatal. Al ver que la nave de Cleopatra se marchaba, abandonando a su flota y a su ejército, se cambió de su buque insignia a una veloz pentera y se lanzó en su persecución. Dejó a sus soldados, que seguían luchando y muriendo por él, y huyó del campo de batalla tras su amante. Este acto quebró la moral de su flota. Al quedarse sin comandante, privados de toda esperanza, muchas naves comenzaron a rendirse. Otras continuaron luchando hasta el anochecer, hasta que fueron quemadas o capturadas. Al final del día, la flota de Antonio había dejado de existir. Su ejército de tierra, 19 legiones, que desde la orilla observaba con horror la catástrofe naval y la huida de su líder, se negó a creer lo ocurrido durante una semana más, pero finalmente, abandonada por su comandante, se pasó en bloque al bando de Octaviano. De la noche a la mañana, Marco Antonio lo había perdido todo: su flota, su ejército, su reputación y la guerra. Su huida con Cleopatra se convirtió en el símbolo de su caída definitiva. ¿Por qué lo hizo? ¿Intentaba ejecutar un plan de ruptura acordado de antemano que salió mal? ¿O en el momento decisivo, el amor por una mujer le resultó más importante que el deber, el honor y el poder? ¿O, como afirmaban sus enemigos, simplemente fue un cobarde, quebrado y subyugado por la voluntad de la reina egipcia? Plutarco pinta un cuadro trágico de su huida. Tras alcanzar la nave de Cleopatra y subir a bordo, Antonio se sentó en la proa, cubriéndose el rostro con las manos, y durante 3 días no habló con nadie, ni siquiera con ella. Estaba aplastado por su propia deshonra. Él, el más grande general de su tiempo, había huido como el último de los cobardes. La batalla de Accio fue una de las más decisivas de la historia mundial. Puso fin a casi un siglo de guerras civiles y acabó con la República Romana. Decidió el vencedor en la lucha por la herencia de César. El mundo pertenecía ahora a un solo hombre, Octaviano. Y para Antonio y Cleopatra solo quedaba un último acto de su tragedia, que debía representarse en las orillas del Nilo, en su último refugio, Alejandría. El regreso de Antonio y Cleopatra de Alejandría fue el regreso de unos fantasmas. Habían perdido la guerra por el mundo, y ahora solo les quedaba esperar el inevitable final. Octaviano no tenía prisa. Metódica y fríamente, consolidaba su poder en Grecia y Asia Menor, aceptando la rendición de reyes vasallos y legiones que hasta ayer habían servido a Antonio. En el invierno a caballo entre el 31 y el 30 antes de nuestra era, regresó a Italia para sofocar un último motín de veteranos y luego comenzó a prepararse para el golpe final, la invasión de Egipto. La atmósfera en Alejandría estaba impregnada de desesperación y presentimientos de muerte. Antonio y Cleopatra intentaban aparentar que no todo estaba perdido. Enviaban embajadores a Octaviano con propuestas de paz. Antonio pedía que se le permitiera vivir el resto de sus días como un ciudadano particular en Atenas. Cleopatra suplicaba que se conservara el reino para sus hijos. Octaviano no respondió a las súplicas de Antonio, pero a Cleopatra le insinuó en secreto que estaba dispuesto a mostrarle clemencia si mataba o entregaba a Antonio. Antonio cayó en una profunda depresión. Abandonó todos los asuntos, rehuía a la gente y se instaló en una casita solitaria junto al mar que llamó Timonion, en honor al famoso misántropo ateniense Timón, que odiaba a toda la humanidad. Se sentía traicionado por todos, por sus amigos, por sus soldados, por su suerte. Cleopatra, por el contrario, no perdió la compostura hasta el final. Se comportaba como si nada hubiera pasado. Organizaba suntuosas fiestas por la mayoría de edad de su hijo Cesarión. Intentaba forjar alianzas con los reinos orientales. Al mismo tiempo, se preparaba para lo peor. Reunió todos sus tesoros, oro, perlas, marfil, en su mausoleo, que se estaba construyendo junto a un templo, y preparó materiales combustibles para, en caso de que cayera la ciudad, quemarse junto con todas sus riquezas,
con tal de que no cayeran en manos de Octaviano. También, según la tradición, experimentó con diversos venenos en esclavos, tratando de encontrar el que produjera una muerte rápida e indolora. En la primavera del año 30 antes de nuestra era, Octaviano comenzó la invasión. Sus tropas avanzaban por dos flancos, desde el oeste, desde Cirenaica, y desde el este, desde Siria. Los últimos aliados de Antonio y Cleopatra los traicionaron uno tras otro. Las guarniciones se rendían sin luchar. Antonio pareció despertar por un momento de su apatía, reunió los restos de sus tropas y, a las puertas de Alejandría, libró su última batalla. Su caballería obtuvo una brillante victoria sobre la vanguardia de Octaviano. Esa noche regresó al palacio como un triunfador, abrazando y besando a Cleopatra, todavía con la armadura puesta, y le presentó a un soldado que se había distinguido en la batalla. La reina recompensó al valiente con un casco y una coraza de oro. A la noche siguiente, ese mismo soldado desertó al bando de Octaviano. Fue la última traición, la que finalmente quebró el espíritu de Antonio. El 1 de agosto del 30 antes de nuestra era, decidió dar una batalla general por tierra y por mar. Pero cuando su flota salió del puerto, se pasó al bando enemigo sin luchar. Su caballería, al ver esto, también lo abandonó. La infantería, sola, fue rápidamente derrotada. Todo había terminado. Antonio regresó a la ciudad gritando que Cleopatra lo había traicionado y vendido a Octaviano. En ese momento, la propia reina, temiendo su ira y desesperación, se encerró junto con 2 fieles sirvientas en su mausoleo, aún sin terminar, y mandó dar a Antonio la falsa noticia de que se había suicidado. Esta noticia fue el golpe final para Antonio. Al oír que Cleopatra estaba muerta, decidió que ya no tenía por qué vivir. Se dijo a sí mismo que el destino le había arrebatado la única razón por la que aún se aferraba a la vida. Ordenó a su fiel esclavo Eros que lo matara, pero el esclavo, en lugar de cumplir la orden, se suicidó. Entonces Antonio, al ver tal valor, se arrojó sobre su propia espada. El golpe, sin embargo, no fue mortal. Cayó, desangrándose, y comenzó a suplicar a los que lo rodeaban que lo remataran. En ese momento, llegó un mensajero del mausoleo de Cleopatra con la noticia de que estaba viva. Al oír esto, Antonio ordenó que lo llevaran inmediatamente ante ella. Moribundo, lo arrastraron hasta el mausoleo. Las puertas estaban cerradas y Cleopatra no se atrevía a abrirlas. Entonces, ella y sus sirvientas arrojaron cuerdas desde el piso superior, con las que ataron a Antonio, y las 3, con todas sus fuerzas, lo subieron, pesado y ensangrentado, a través de una ventana. Plutarco describe esta escena como el culmen de la tragedia. Cleopatra, llorando, lo abrazaba, lo llamaba su señor y su esposo, intentaba detener la hemorragia. Antonio la consolaba, le pedía que no lo llorara, sino que se alegrara de su vida gloriosa. Pidió un último sorbo de vino, y tras beberlo, murió en sus brazos. Pocos días después, Octaviano entró en Alejandría. Quería capturar a Cleopatra viva. Necesitaba a la reina prisionera para su triunfo en Roma. Envió a su oficial, quien mientras la distraía con negociaciones en la puerta, permitió que otros soldados colocaran escaleras y entraran en el mausoleo por la misma ventana por la que habían subido a Antonio. Cleopatra fue capturada. Octaviano la trató con un respeto ostensible, pero la mantuvo bajo estricta vigilancia. Tuvieron un único encuentro. Cleopatra, según los historiadores, intentó seducirlo también a él, pero se topó con una frialdad de hielo. Entonces comenzó a suplicar clemencia, pero comprendió que solo le esperaba el humillante papel de principal trofeo en el desfile triunfal por Roma. Eso, ella, la última de la estirpe de los Ptolomeos, no podía permitirlo. Logró engañar a la guardia. Según una de las versiones, le pasaron en secreto, en una cesta de higos, una pequeña serpiente, un áspid, cuya mordedura se consideraba sagrada e indolora. El 29 de agosto del 30 antes de nuestra era, Cleopatra se vistió con sus mejores galas reales. Escribió una carta de despedida a Octaviano pidiéndole que la enterrara junto al Antonio y se quitó la vida.
Cuando los soldados romanos irrumpieron en sus aposentos, la encontraron muerta, yaciendo en un lecho de oro. Una de sus sirvientas moría a sus pies, mientras la otra, ajustando la diadema en la cabeza de su señora, susurró que era digno y apropiado para la descendiente de tantos reyes. Octaviano, aunque contrariado por habérsele escapado, cumplió su última voluntad. Marco Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos, en la misma tumba. Su hijo mayor, Cesarión, fue asesinado por orden de Octaviano. El vencedor comentó cínicamente que no era bueno que hubiera demasiados Césares. Los hijos de Antonio y Cleopatra fueron llevados a Roma, donde fueron criados por su viuda, la virtuosa Octavia. Así terminó una de las más grandes historias de amor y de guerra que la humanidad ha conocido. Con Antonio y Cleopatra murió toda una época, la era del helenismo, la era de personalidades gigantescas que desafiaban al destino. Comenzaba una nueva era, la era del Imperio Romano, la era de la paz de Augusto, construida sobre las ruinas de la República y los huesos de sus últimos defensores. Con la muerte de Marco Antonio la historia no termina, comienza su mito. Y, como suele ocurrir, este mito fue escrito por su enemigo y vencedor, Cayo Julio César Octaviano, que pronto adoptaría el título de Augusto y se convertiría en el primer emperador romano. Comprendía perfectamente el poder de la propaganda. Para legitimar su poder unipersonal, necesitaba no solo derrotar a Antonio en el campo de batalla, sino también aniquilarlo en la memoria de la posteridad. Comenzó una deconstrucción total de su imagen. El nombre de Antonio fue maldecido. Sus estatuas fueron derribadas, sus leyes anuladas, el día de su nacimiento fue declarado día de mala suerte. La historiografía oficial de Augusto, que nos ha llegado a través de las obras de autores posteriores como Plutarco y Dion Casio, creó una imagen que durante siglos se convirtió en canónica. En esta versión, Antonio es el héroe caído, el gran guerrero cuya valentía fue destruida por una pasión funesta y la molicie oriental. Es un traidor que cambió Roma por la reina de Egipto. Es un débil, subyugado por la voluntad de una extranjera pérfida y ambiciosa. Es el anti-Augusto, la encarnación del caos, la corrupción y la tiranía, en contraposición a la piedad, el orden y la moderación del nuevo gobernante. Esta imagen fue extremadamente eficaz y definió la percepción de Antonio durante mucho tiempo. Se convirtió en personaje de tragedias, poemas y óperas, el eterno ejemplo de cómo el amor puede destruir a un gran hombre. Shakespeare, en su inmortal tragedia Antonio y Cleopatra, llevó esta imagen a la perfección artística, creando el arquetipo del héroe trágico, dividido entre el deber y el sentimiento, entre Roma y Egipto. Sin embargo, tras este velo propagandístico se esconde una figura mucho más compleja y polifacética. ¿Fue Antonio simplemente un esclavo de Cleopatra? Es poco probable. Su unión no fue tanto un romance como un grandioso proyecto geopolítico. Antonio, como muchos antes que él, veía el futuro de Roma en la fusión con la rica y culta civilización helenística. Su sueño de un imperio con capital en Alejandría no era un simple capricho, sino una vía de desarrollo alternativa para el mundo romano, una vía que, quizás, no era menos viable que el modelo italocéntrico propuesto por Augusto. Perdió, y por eso su camino fue declarado herético. ¿Fue un político inepto? No. Fue un maestro del teatro político, como demostró con su discurso en el funeral de César. Fue un líder carismático, adorado por sus soldados. Su principal debilidad fue la falta de paciencia y de sistema en la gestión. Era un genio de la improvisación, pero un mal administrador. Era un hombre de extremos, increíblemente valiente en el campo de batalla y abúlico en los períodos de ocio. Noble con el vencido Bruto y cruel con Cicerón. Un amigo generoso y un enemigo peligroso. En esencia, Marco Antonio fue el último gran representante de la moribunda aristocracia de la República tardía. Era un hombre de apetitos enormes, de poder, de gloria, de placeres, de vida en todas sus manifestaciones. Vivió al máximo, sin conocer la medida en nada, y en esto era todo lo contrario a su principal rival. Octaviano era un hombre de cálculo, disciplina y fría voluntad política. En el choque de estos dos psicotipos, el impetuoso, caótico y dionisíaco Antonio y el calculador,
ordenado y apolíneo Octaviano venció el segundo, quizás porque era precisamente ese tipo de líder el que necesitaba una Roma agotada por 100 años de guerra, que ansiaba no grandes pasiones, sino paz y orden. El legado de Antonio es paradójico. Perdió todo lo que se podía perder: la guerra, el poder, la vida, la reputación. Pero ganó la inmortalidad en la leyenda. Augusto construyó un imperio que duró 1500 años, pero su nombre hoy lo conocen principalmente los historiadores. El nombre de Antonio, en cambio, gracias a su amor épico y su trágica muerte, lo conoce todo el mundo. Es el símbolo eterno de una gran pasión que resultó ser más fuerte que el poder y la vida misma. Perdió el mundo, pero conquistó la imaginación de la humanidad. Y en esta última batalla póstuma por la memoria, quizás, no perdió del todo. Su historia es un eterno recordatorio de que, a veces, las mayores derrotas engendran los mitos más grandes. Gracias por acompañarnos en este largo viaje. Si te ha gustado esta inmersión profunda en la historia, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Nos esperan muchas más grandes historias y secretos olvidados del pasado.